Madame Bovary no es una novela sobre el amor, sino sobre el matrimonio, también sobre el aburrimiento. La obra trata de la vida en provincias, de la mediocridad, de la rutina matrimonial y de la fantasía, la infelicidad y la pasión. La novela de Flaubert muestra que el ideal burgués de la unión matrimonial no siempre supone una garantía para la felicidad. Cuando comenzó la novela, Flaubert tenía 30 años. Físicamente, moralmente había madurado. Conocía el amor, el sufrimiento, la vida. Hijo de un médico cuya carrera fue bien plena, había visto multiplicarse a su alrededor las existencias fracasadas. Había podido medir la mediocridad de los hombres y de las cosas y, al mismo tiempo, le había fascinado la belleza de ciertos seres, de ciertas acciones, de ciertos paisajes. Al comprobar que la forma más elevada se concreta en la obra de arte, adquirió la convicción de que la obra de arte, representación estilizada de la realidad, es también una obra moral que es, al mismo tiempo, el filtro mágico que nos libera de nosotros mismos, nos hace vivir otras vidas y la parábola alegórica que nos esclarece y nos transfigura. El personaje principal de la novela es Emma Bovary, casada con el bondadoso pero irremediablemente aburrido médico rural Charles Bovary. Se percata, ya en los primeros días tras la boda, de que la suya no es la existencia que se había imaginado. Emma tiene un concepto de la vida que no alcanza a cubrir con la cotidianidad pequeño burguesa en la que vive. Sus ideas vienen de las sentimentales novelas de amor que ha leído en el colegio religioso. Son historias en las que las protagonistas se desvanecen o se arrojan en brazos de hombres arrebatadores, en las que se susurran juramentos bajo la luz de la luna, en las que los virtuosos salvadores rescatan a las mujeres de los rudos villanos, en las que todos galopan a caballo de aquí para allá y en las que las damas reciben en secreto cartas cuidadosamente dobladas. Las historias transportaban al lector a mundos exóticos y paisajes fantásticos. Cuando Emma advierte que tras su boda no se encuentra en la terraza de una villa italiana o de un departamento lujoso en Suiza en compañía de un esposo deslumbrante, sino que se halla en una pequeña ciudad carente de importancia, empieza a aburrirse. Emma pasa semanas enteras sentada delante de la chimenea o mirando por la ventana. La sirvienta se ocupa de las tareas domésticas, una nodriza atiende a su pequeña hija. No le interesa siquiera tocar el piano, ya que nadie lo escucha. En vez de tener al lado un marido que le inspire, las veladas transcurren junto al aburrido Charles Bovary. Su esposo la idolatra, pero por las noches regresa a casa agotado de sus visitas a los lechos de los campesinos enfermos que despiden olor a pus. Charles dedica a su mujer rutinarias muestras de cariño, poco a poco va engordando, abandona los buenos modales en la mesa, descuida su forma de vestir, en la cama se aleja rodando y ronca. Flaubert muestra por primera vez en la literatura la monotonía de un matrimonio burgués tradicional en la que el reparto de roles conduce a que el hombre tenga una ocupación mientras que la mujer solo tiene expectativas. Charles pone nerviosa a su mujer. Emma desprecia su falta de éxito, su vulgaridad y su comportamiento pueblerino. Tampoco a los ojos del lector Charles Bovary se muestra precisamente como un héroe, pero por su candidez rayana en necedad no llegamos a menospreciarlo tanto como a su esposa. De puro aburrimiento, Emma comienza a gastar enormes cantidades de dinero en un comerciante de modas. Intenta sofocar su melancolía recorriendo con un dedo un plano callejero de París. Finalmente cae en depresión. A Charles, sobrepasado, no se le ocurre otra solución que proponer un cambio de clima y mudarse. En Yonville, su nuevo hogar, Emma conoce a León, un joven empleado de notaría. Emma se consume ceremoniosamente en el adulterio, pero no lo provoca todavía. Entonces entra en escena un rico propietario de la zona con el evocador nombre de Rodolphe Boulanger. Rodolphe encarna ese mundo de lujos y goces eróticos que Emma ansía, por lo que resulta muy fácil seducirla con un par de frases gastadas. El célebre pasaje de la seducción tiene lugar durante la celebración de una feria agropecuaria. Mientras los notables del lugar pronuncian rimbombantes discursos, Rodolphe conquista el corazón de Emma recurriendo a sus técnicas profesionales. Flaubert refleja en este episodio, intercalando breves cortes narrativos. En la descripción del acto de seducción se inserta una y otra vez las voces de los oradores. Es una técnica moderna que nos resulta muy conocida en el cine. Se trata de cortes muy rápidos que ponen de manifiesto que dos acciones transcurren en paralelo. Emma se lanza con entusiasmo a vivir el romance con Rodolphe. Todos sus sueños se convierten en realidad y se imagina a sí misma como la heroína de una de las historias de amor que ha leído. Pero la affaire tiene un brusco final cuando Emma, siguiendo el ejemplo de sus novelas, planea una dramática fuga. Rodolphe aprovecha la ocasión para escapar con Emma y la deja plantada. Emma se reencuentra con León en una velada en el teatro de Rouen. Con una ingenuidad que resulta hasta cómica, Charles le propone a su esposa que se quede en la ciudad algunos días sin él. León se convierte en su segundo amante de Emma. Charles cree que su mujer toma clases de piano cuando en realidad se cita con León.
Pero la pasión entre ambos no dura mucho. Pronto la melancolía de la vida matrimonial impregna también el adulterio. Como Emma no puede pagar las deudas de los vestidos que ha comprado, les embargan las posesiones a los Bovary. Presa del pánico, Emma considera quitarse la vida con arsénico como única salida. Resulta irónico que el momento de la muerte de Emma sea también el más grande de su vida. En su agonía solicita el espejo para contemplarse, deja caer algunas lágrimas y se vuelve a hundir en su almohada. Aún frente a la muerte, Emma adopta el gesto de aquellas heroínas convalecientes cuyo sino sentimental le había servido de modelo para su propia vida. Pero al instante sigue sufriendo terribles dolores y se retuerce en su lucha con la muerte. Ahora experimenta la vida de forma más brutal, lejos de una novela en carne propia. El ideal del amor en el matrimonio burgués estaba fuertemente cimentado en la cultura europea del siglo XIX. Cuanto más grandes eran las expectativas, más propenso se era a las inevitables decepciones que sobrevenían cuando la vida cotidiana se revelaba escasamente romántica. El matrimonio con Charles Bovary fue para Emma un amargo choque con la realidad, del que intentó evadirse, primero refugiándose en el mundo de las novelas, más tarde procurando aventuras amorosas. Pero a diferencia de lo que sucedía, ya no considera aceptables estos amoríos, especialmente entre las mujeres, puesto que comporta atraer sobre sí el desprecio social como adúltera. Por otro lado, el matrimonio es una institución tan poco propicia para la pasión en el siglo XIX como lo era en el siglo XVII. Sin embargo, ya no existe un espacio adecuado para el puro deseo, ni encaja especialmente bien dentro del matrimonio, ni se permite su vivencia fuera de él. El único lugar donde puede sobrevivir la pasión es dentro de las obras mediocres que lee Emma y en las obras maestras como Madame Bovary. Por último, Emma Bovary es todo un referente en el campo de la salud mental. De hecho, bovarismo es una palabra que se usa para designar este tipo de tendencia a la insatisfacción y el gusto por la evasión de la realidad. El bovarismo es una necesidad intensa de vivir otra vida supuestamente mejor que la que se tiene. O, en la medida en que el deseo siempre está insatisfecho por estructura, todo el mundo es un poco Madame Bovary y pasamos a ser el idiota de la familia. O Emma representa y defiende de modo ejemplar un lado del humano brutalmente negado por casi todas las religiones, filosofías e ideologías y presentado por ellas como motivo de vergüenza para la especie. Su represión ha sido una causa de infelicidad tan extendida como la explotación económica, el sectarismo religioso o la sed de conquista entre los hombres. El mismo Flaubert, cuando creó su personaje, se dijo: Madame Bovary soy yo. Con mi máscara hablará tu espíritu.